Subdirector editorial del Siglo de Torreón, Arturo González. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, qué gusto saludarte. Arturo, Igualmente. ¿cómo funciona la entrega de zapatos en Coahuila? ¿Cómo funcionó fue Humberto Moreira, ¿no?, el primero que la aplicó? Sí, el programa se llamaba Zapatos de la Gente, inició en 2010, cuando Humberto Moreira era todavía gobernador. Inició con un monto de 55 millones de pesos. Y se compraron en ese entonces 550,000 pares de zapatos. Originalmente la forma de compra era con 250 zapaterías en todo el estado, pero el principal problema que tuvo y el principal cuestionamiento que tuvo este programa fue que no se conocía el padrón de beneficiarios. ¿De proveedores? No, de beneficiarios. ¿De niños? O sea, de las escuelas a las cuales estaban entregando los zapatos. Es que el padrón, cada padrón de programa se maneja distinto, ¿no?, dependiendo del tipo de programa, ¿no? Y en este caso, pues no se informaba, como muchos otros programas, a quién se le entregaba el apoyo, ¿no? Y no se conocían cuáles escuelas ni los criterios que se utilizaron. Como vemos, bueno, era un programa de muy amplia cobertura, estamos hablando de 550,000 niños que recibían sus pares de zapatos, niños de la ciudad y niños del campo. Una de las principales medidas, una vez que tomó posesión el gobernador Rubén Moreira, fue recortar muchos de estos programas que incluso el propio gobernador reconoció que se manejaban de forma opaca y discrecional. Y por ejemplo, en este 2014 existe el programa de zapatos también, pero ahora ya solo se entregan 85,900 pares. Estamos hablando de 550,000 a 85,900 pares. Y el monto es de 8 millones de pesos. A ver, o sea, una falla, entonces veo que Michoacán se mantuvo, después, a pesar de una serie de problemas, pero se mantiene 130 millones de pesos. Aquí en Coahuila se disminuyó y fue un programa estrella ancla de Moreira, es decir, por los problemas de que básicamente lo que me describes, o falta de, la opacidad, falta de claridad. Bueno, obviamente opera mucho el tema de la deuda, ¿no? Estamos hablando de que Coahuila de 2010 a 2011 vio su deuda crecer exponencialmente. En el sexenio pasado se inició prácticamente con deuda cero y se terminó con 36,000 millones de pesos de deuda. Con 300 millones le dejó Enrique Martínez y terminó con 36,000 millones. 300 millones, bueno, se le dice deuda cero porque 300 millones eran deuda de municipios, no propiamente del gobierno del estado. Entonces, bueno, sí, exacto, pero que se engloba pues o se enmarca dentro de lo estatal, pero exacto, con eso y el estado más endeudado. Sabemos la historia y la triste historia de Coahuila, ¿no? Sí. Entonces, pero veo que emblemático lo que me estás diciendo, porque comienzan con todo, la deuda, ¿fue el problema también de la deuda entonces lo que hace disminuir los zapatos? Sí, claro, porque por ejemplo, te voy a poner un caso. El 2010, la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que operaba estos programas en uniformes de la gente, zapatos de la gente, etcétera, tuvo un presupuesto récord de 13 millones de pesos, presupuesto anual de 13 millones de pesos. No, perdón, estoy hablando de 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. Y ahora el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social es de 3,000 millones de pesos, es decir, 10,000 millones de pesos menos. Entonces, había un descontrol en el gasto social en donde se entregaba demasiado recurso y no se sabía bien a bien a dónde se entregaba. Esto fue lo que motivó al gobierno actual a recortar muchos de estos programas, entre ellos el de la entrega de zapatos. De hecho, en el primer año no hubo entrega de zapatos. Se reanudó el año pasado, este año se continúa, pero ya con un alcance mucho más acotado. Sí, ya veo, es decir, ¿puedes repetir la cifra de 550,000 pares de zapatos que se entregaron en 2010, este año se entregaron 85,920 pares. Es decir, se reduce menos, 5 veces menos, ¿no? ¿Cuál sería entonces tú las recomendaciones que harías aquí a Sonora
tú como subdirector, digo, como alguien con amplia visión periodística, porque aquí apenas vamos a estrenar el programa, fíjate, van a elaborar 525,533 pares de zapatos, van a ser gratuitos también, por la empresa Mayala de León, Guanajuato, y la inversión es de 46,893,309 pesos, digo, es mucho menos de lo de allá también. Sí. Es decir, ¿qué tendría que hacerse aquí para evitar problemas de logística, de rendición de cuentas, es decir, lo que siempre tiene que haber, o que parece que siempre tendría que haber? Sí, bueno, te puedo hablar del caso de acá. Sí, tomando en cuenta, por supuesto, el caso Coahuila, obvio, partiendo del contexto Coahuila, por eso claro, aquí siempre nos comparamos para ver claro, para no evitar errores, ajá, o para, es decir, para sortearlos, pues. Claro. Sí, lo que vimos acá es que por muy buenas intenciones, al menos aparentes, que se puedan tener, si no existe un mecanismo de control, de saber a ciencia cierta a quién se está beneficiando, si en realidad a la persona que le está llegando el apoyo lo necesita, si existe un mecanismo de rendición de cuentas, un ejercicio completo de control de los recursos, si no existe eso, vamos a ver que estos programas, por más buenas intenciones que haya, van a terminar en el despilfarro y pueden comprometer severamente las finanzas públicas. Ese es el caso de Coahuila, así fue lo que ocurrió. Estamos hablando de un gasto en un año de 13,000 millones de pesos que no se sabía hacia dónde iba, y ahora tuvieron que recortarlo en 10,000 millones de pesos en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, el descontrol obviamente siempre va a operar en contra del erario y en contra de la sanidad de las finanzas públicas. Obviamente que no se puede dejar de lado que hay mucha gente que necesita apoyo, pero tiene que ser un apoyo focalizado y que redunde obviamente en una mejora de su condición de vida, y no nada más una entrega de apoyo asistencial que no tiene control, que no se le da seguimiento y que no se puede saber qué tanto ha impactado en forma positiva a las familias que lo están recibiendo, ¿no? Muy bien, no, pues entonces, pero ya fue voluntario, es decir, fueron gratis, pero en este caso no se les obligó a los niños calzarlos, ¿o sí? ¿O voluntariamente a fuerzas? En el caso del sexenio anterior, pues se entregó casi a todos los alumnos, o una muy buena parte de los alumnos. No se les obliga a utilizarlo, simplemente se les entrega. Lo que hizo el gobierno actual, aprendiendo la lección de lo que había pasado en el sexenio anterior, fue entregárselo exclusivamente a los niños que viven en zonas rurales, y en escuelas obviamente de mayor carencia, ¿no? Entonces se focalizó más el programa, se concentró en lugares en donde hay más necesidad, y eso obviamente pues elimina el riesgo de derroche, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene un poco más certeza de que quien los va a recibir en realidad los va a utilizar, porque no tiene de otra, ¿no? En cambio, en el sexenio pasado lo que se hizo fue entregar los zapatos independientemente si los necesitaban o no. Muy bien, pues ahí está la experiencia de Coahuila, entonces muy emblemática para lo que viene en Sonora, y estaremos por supuesto entonces cotejando y comparando, porque lo que no se compara, lo que no se mide, claro, no se puede precisamente saber qué destino tiene. Te agradezco mucho, Arturo González, subdirector editorial de Silvio Torreón, y esperemos que no sea la primera vez que estemos hablando para lo de Coahuila. Claro que sí, Luis Alberto, cuando gusten. Un saludo a todos por allá. Gracias. El Silvio Torreón, el diario de